Ira se mantuvo erguida en el gran salón de Bora, aunque por dentro sentía frío a su alrededor. Los miembros del consejo permanecieron sentados en silencio. Sus túnicas brillantes brillaban como el sol de la mañana. Estaba acostumbrada a estos salones. Los había recorrido desde niña. Siempre orgullosa, siempre segura de su lugar, pero hoy era diferente. Has roto nuestras leyes. El anciano habló. Su voz era tranquila, pero pesada como una piedra que se hunde en aguas profundas. Rechazaste la alianza. Matrimonio. Rechazaste tu deber. Ira no apartó la mirada. Levantó la barbilla. Sus ojos azul plateado. Firme. No me casaré con alguien a quien no elija. Un murmullo silencioso se escuchó en la sala. Nadie le respondió al consejo. Nadie les dijo que no. Has tomado tu decisión. El anciano dijo. Ahora nosotros tomamos la nuestra. El corazón de Ira latió más rápido. Pensó que le quitarían su título o la enviarían lejos de la ciudad. Pero las siguientes palabras de los ancianos fueron peores que cualquier cosa que hubiera imaginado. Te casarás con un humano. Las palabras resonaron en su mente. Mary, una humana. Había oído historias sobre humanos. Eran rudos, eran ruidosos, comían con las manos, vivían. Vidas sencillas en pequeñas granjas. ¿Cómo podría una noble de Bora casarse con uno de ellos? Este es tu castigo. El anciano continuó. Has avergonzado a tu casa. Ahora vivirás como uno de ellos. Quizás aprenderás algo. Ira quería gritar. Quería decir que esto era injusto. Pero sabía que no serviría de nada. El consejo había decidido que no les haría cambiar de opinión cuando le preguntó. Una voz la llamó. Al día siguiente, Lara dejó atrás la ciudad brillante. Viajó en una pequeña nave espacial, sola, excepto por el piloto que volaba debajo. Las verdes tierras de Laura se extendían. Nunca antes había visto esta parte del mundo. Su vida siempre había transcurrido en la ciudad, entre altas torres y música suave. Ahora volaba hacia un lugar donde los humanos vivían en casas sencillas de piedra y madera. La nave aterrizó en un campo tranquilo. Ira salió, aferrándose a su larga capa. El aire olía diferente, fresco, con el aroma de la tierra y las plantas en crecimiento. Lo vio de pie junto a una pequeña casa. Era más alto de lo que esperaba, con cabello castaño oscuro y ojos amables. Su ropa era sencilla. Sus manos eran fuertes, pero descansaban tranquilamente a sus costados. No parecía peligroso, ni siquiera parecía enojado. En cambio, la observó con silenciosa curiosidad. Bienvenida, dijo. Su voz era suave pero clara. Soy Thomas. Ira no habló. Al principio, miró la casa detrás de él. Era pequeña pero pulcra. Había flores junto a la puerta. Había un camino de piedras lisas. No se parecía en nada a su casa, pero estaba limpia. Soy Lyra, dijo al fin. Thomas asintió. Sé que esto no es lo que querías, dijo con suavidad. Tampoco es lo que yo planeé, pero haremos que esto funcione. Ira frunció el ceño. No quería amabilidad, eso la hacía sentir extraña por dentro. Estoy aquí porque me lo ordenaron, dijo bruscamente. No esperes más. No espero nada. Thomas dijo, pero eres bienvenida. Se giró y abrió la puerta de la casa. Ira se quedó allí un momento, sintiéndose insegura. Nadie le había hablado así antes. Nadie la había hecho sentir segura. Respiró hondo y lo siguió. Al interior de la casa, hacía calor. Había una silla suave junto al fuego y una mesa en el centro. Con 2 tazas ya listas, Thomas le sirvió una bebida y se la entregó. Le ofreció una infusión de hierbas, dijo, hecha con las plantas del jardín. Ira tomó la taza. Sus dedos rozaron los de él por un momento. Su tacto era cálido, pero no áspero. Apartó la mirada rápidamente. Puede que tengas la habitación más grande. Thomas dijo, yo dormiré en la más pequeña. Ira no respondió.
Se sentó en la silla y miró fijamente el fuego. Esta no era la vida que había conocido, pero ahora era su vida. Y de alguna manera, no sintió tanto miedo como pensaba. Ira se despertó temprano a la mañana siguiente. La pequeña casa estaba tranquila y una luz suave brillaba a través de la ventana. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor. La habitación sencilla no hacía el frío que esperaba. La cama era sencilla pero suave. La manta olía a aire fresco y luz del sol. Por un momento olvidó dónde estaba, pero luego lo recordó. El consejo, el castigo, el marido humano que ella no eligió. Se quedó de pie y miró por la ventana. Thomas estaba afuera trabajando en el jardín. Se movía lentamente, pero con un propósito, plantando algo en una hilera ordenada. Su ropa era sencilla y sus manos estaban cubiertas con tierra, pero su rostro estaba tranquilo, no parecía enojado, no parecía orgulloso, solo trabajaba en silencio. Ira no lo entendía. Ella salió de la casa, el aire olía fresco de nuevo, caminó con cuidado por el sendero de piedra hacia el jardín. Thomas la vio y le dio una pequeña sonrisa. «Buenos días», dijo. Ira asintió, pero no dijo nada. Ella no sabía qué decir. Se quedó allí, sintiéndose extraña. Thomas tomó una segunda canasta. «¿Te gustaría ayudarme?», preguntó. Ira parpadeó. «No sé cómo», respondió. «Está bien». Thomas dijo. «Puedo mostrarte». Lira dudó. Nadie le había pedido nunca que trabajara antes. En la ciudad, los sirvientes lo hacían todo. Era una noble, pero algo en la voz de Thomas era gentil, no exigente, no ordenando, solo ofreciendo. Ella tomóla. Le dio una canasta. Thomas le enseñó a recoger las hierbas con cuidado para que volvieran a crecer. Sus manos se movían lentamente y le explicaba cada paso. Ira observaba sus manos más que sus palabras. Eran fuertes, pero no ásperas. Su tacto era cuidadoso con las plantas y su voz era firme. Ella lo imitó. Sus dedos eran torpes al principio, pero Thomas no se rió de ella. Solo sonrió y se lo mostró de nuevo. Después de un tiempo, ambos tenían canastas llenas. Lura miró las suyas con sorpresa. «Lo hice», dijo. En voz baja, «lo hiciste». Thomas estuvo de acuerdo. Trajeron las canastas adentro y Thomas preparó té con las hierbas frescas. La bebida caliente olía dulce. Ira la bebió lentamente. Era diferente de las bebidas elegantes de la ciudad, pero era buena a su manera. Comieron una comida sencilla juntos. Fruta del pan y un guiso que Thomas había preparado. Ira comió. Al principio en silencio, pero luego se encontró preguntando, «¿Construiste esta casa?», preguntó. Thomas asintió con la cabeza. «Mi hermano, pero ahora vive lejos. Este jardín lo planté el año pasado». Thomas dijo que la tierra aquí es rica. Ira escuchó. Ella encontró. Ella miró alrededor de la casa de nuevo. Era simple pero limpia. Thomas había hecho esta vida con sus propias manos. Ella nunca había hecho nada en su vida. Más tarde ese día, Thomas le mostró el resto de la tierra. Había un pequeño arroyo cerca donde descansaban los pájaros. Había árboles llenos de frutas. Ira tocó las hojas, sintiendo su suavidad bajo sus dedos. «Mi gente cree que los árboles contienen sabiduría antigua». Ira dijo en voz baja. «Tal vez sí». Thomas respondió. «Creo que son buenos amigos». Ira lo miró. Él habló con sencillez, pero ella sintió que lo decía en serio. Había algo honesto en él. Ella aún no lo entendía. Al atardecer, Thomas llevó una pequeña linterna a la mesa. Se sentaron de nuevo junto al fuego. Ira observó la danza de las llamas. «Puedes regresar con tu gente después de un tiempo». Thomas dijo suavemente. «No te retengo aquí». Ira frunció el ceño. «¿No quieres que me quede?». Thomas negó con la cabeza. «Quiero que seas libre de elegir». Ira no respondió. Pensó en su vida en la ciudad. Le habían dicho qué hacer, a dónde ir y con quién casarse. Nunca había sido libre de elegir nada. Thomas le estaba ofreciendo. Le dio una opción y eso la hizo sentir algo nuevo esa noche. Ira volvió a acostarse en la cama,
mirando al techo. Escuchó los suaves sonidos de la noche afuera, el viento en los árboles, el canto distante de un pájaro nocturno. Por primera vez, no se sentía prisionera, se sentía en paz y no sabía qué hacer con esa sensación. Los días transcurrían en silencio. Ira se encontró despertando temprano sin que nadie le dijera que lo hiciera. Ya no esperaba órdenes ni instrucciones del consejo. Aquí no había reglas de su antigua vida, solo tareas sencillas y mañanas tranquilas. Thomas trabajaba cada día en el jardín y cada día Ira lo despertaba. No entendía por qué siempre estaba tan tranquilo. Nunca se apresuraba, nunca levantaba la voz, incluso cuando las cosas eran difíciles. Mantenía la paciencia. Una mañana, Thomas le preguntó a Ira si quería ayudarla a recoger agua del arroyo. Ella aceptó sin pensarlo. Le sorprendió la rapidez con la que dijo que sí. Caminaron juntos por el sendero. Thomas llevaba 2 jarras grandes e Ira sostenía una más pequeña. El arroyo no estaba lejos y el camino era tranquilo, pero no incómodo. Thomas no habló mucho, pero su silencio era apacible. Cuando llegaron al agua, Thomas se arrodilló y llenó sus jarras. Ira lo imitó. Colocó su jarra en el arroyo cristalino y observó cómo el agua fluía. La jarra se le hizo pesada en las manos. Intentó levantarla, pero se resbaló y se volcó, derramándose agua sobre su vestido. Ira frunció el ceño. Intentó levantar la jarra lentamente de nuevo. Esta vez logró llevarla a la orilla, pero al levantarse, su pie resbaló en una roca lisa. Jadeó y perdió el equilibrio en un instante. Thomas estaba allí. Sus manos la sujetaron suavemente con los brazos, estabilizándola. Su agarre era fuerte pero cuidadoso. No tiró con fuerza. No la lastimó. Simplemente la sostuvo erguida hasta que recuperó el equilibrio. Ira se congeló por un momento. Nadie la había tocado así en su mundo. La gente se inclinaba ante ella, la obedecían. Nadie la había ayudado nunca porque les importaba. Nadie le había ofrecido jamás una simple bondad. Miró a Thomas. Sus ojos marrones eran cálidos y tranquilos. ¿Estás bien?, preguntó. Ira asintió lentamente. Sí, ella. Dijo suavemente que soltó sus brazos, pero sus manos dejaron una extraña calidez detrás. Ra se quedó allí sintiendo algo nuevo en su pecho. No era miedo, no era ira, era algo más suave, algo que aún no podía nombrar. Gracias, dijo después de una pausa. Thomas sonrió levemente. De nada. Caminaron de regreso a la casa esta vez. Más despacio. Thomas cargó los 2 frascos pesados. Ra no discutió, solo observó sus pasos firmes. Pensando en sus manos sobre sus brazos esa noche. Ra se sentó junto al fuego, cosiendo un desgarro en su capa. Nunca había hecho esto antes, pero Thomas le había enseñado a sostener la aguja antes. Sus puntadas eran desiguales, pero siguió trabajando. Thomas se sentó cerca, leyendo un libro. El silencio entre ellos se sintió tranquilo ahora cuando terminó. Thomas miró su trabajo. Estás aprendiendo rápido, dijo. Lara esbozó una pequeña sonrisa. Tuve una buena maestra. Thomas se rió entre dientes. Era un sonido suave, pero hizo que Ira se sintiera más ligera. De alguna manera, después de cenar, Thomas sacó una caja de madera. Dentro había pequeñas piedras de música. Algo que Ira nunca había visto en un hogar humano antes. Mi madre me las dio. Thomas dijo que las intercambió hace muchos años. Los ojos de Ira se abrieron de par en par. Las piedras eran de su gente. Podían contener música en su interior. ¿Puedo?, preguntó. Thomas asintió y le entregó una. Ira tocó la piedra suavemente. Una suave melodía. Llenó la habitación. Era una vieja canción de Bora, una que hablaba de estrellas y hogar. Ira cerró los ojos por un momento, dejando que la música la envolviera. Cuando abrió los ojos, Thomas la observaba. En silencio. Esta canción me recuerda a mi hogar, dijo. Es hermosa. Thomas respondió. Como tú. Ira parpadeó. Nadie le había dicho algo así, no de esta manera. No era un cumplido por el deber o el estatus. Era simple y honesto.
sintió. Sus mejillas se calentaron. Rápidamente colocó la piedra, volvió a la caja y se levantó. Iré a descansar ahora, dijo. Thomas asintió. Que duermas bien. Esa noche, Lara permaneció despierta. Pensó durante un largo rato en el arroyo, su mano sosteniéndola, la música, la piedra en la palma de su mano y la suave voz de Thomas. Empezaba a verlo de otra manera. No era solo un humano, era amable, era paciente, y su primer roce la había hecho sentir segura de una manera que nunca antes había conocido. Y por primera vez en su vida, Lura se preguntó cómo sería quedarse allí a la mañana siguiente. Lra se despertó con un suave zumbido. Se incorporó y escuchó. El sonido era suave y cálido, como el zumbido de las abejas en un día tranquilo. Se levantó y caminó hacia la ventana. Thomas estaba afuera trabajando en el jardín otra vez, tarareando mientras trabajaba. Sonrió sin pensar. Más tarde, Thomas la llamó para que se uniera a él. Los árboles frutales estaban listos. Le preguntó, ¿te gustaría ayudar a recogerlos? Lra asintió. Nunca había recogido fruta en su ciudad. Los sirvientes le llevaron todo a la mesa, pero ahora tenía curiosidad. Siguió a Thomas por el jardín hasta donde se alzaban árboles altos en un orden ordenado. Hileras de brillantes frutos redondos colgaban de las ramas, brillando suavemente en la mañana. Thomas le entregó una canasta. Puedes empezar con las ramas bajas, dijo. Treparé por las más altas. Ira extendió la mano y recogió suavemente la fruta. La piel estaba suave y fresca bajo sus dedos. Colocó la fruta con cuidado en la canasta. Thomas ya estaba en el árbol. Moviéndote con facilidad de rama en rama, ¿no tienes miedo de trepar?, preguntó. Mirándolo, Thomas sonrió. No, solía trepar árboles todo el tiempo cuando era joven. Ira rió suavemente. Nunca me permitieron, dijo. Mi madre dijo que no era apropiado para un noble. No eres un noble aquí, dijo Thomas. Con amabilidad, solo eres tú. Sus palabras hicieron que Ira se detuviera. Miró sus manos sosteniendo la canasta. No era un noble aquí. No era un líder ni un símbolo de poder, dijo. Solo era Lira. Y extrañamente, no se sintió mal. Más tarde se sentaron bajo uno de los árboles y compartieron una pequeña comida. Thomas le entregó un trozo de pan con bayas frescas. Comió lentamente, pensando en lo diferente que era esta vida. No había gran festines o platos finos, pero la comida era buena, sencilla y honesta. ¿Por qué vives aquí?, Lra preguntó. ¿Podrías vivir en las ciudades humanas? Thomas se encogió de hombros. Me gusta la tranquilidad. Él dijo, me gusta cultivar mi propia comida. Me gusta saber los nombres de los pájaros que cantan por la mañana. Lra lo lavó. Su vida era sencilla, pero plena a su manera. Nunca había pensado que una vida tan sencilla pudiera ser pacífica. ¿Y tú, Thomas?, preguntó. ¿Qué extrañas de tu casa? Lra pensó por un momento. Los jardines. Ella dijo, en voz baja. Estaban llenos de flores claras que por la noche brillaban como estrellas. Thomas sonrió. Eso suena hermoso. Lara estuvo de acuerdo, pero también se sentía solo. Thomas la miró con dulzura. Espero que no te sientas sola aquí. Lra negó con la cabeza. No tanto como pensé que lo estaría. Se sentaron en silencio un rato, escuchando el viento en los árboles mientras pasaban los días. Lra comenzó a ayudar más. Aprendió a hornear pan sencillo. Ayudó a reparar la cerca del jardín. Incluso intentó llamar a los pájaros con suaves silbidos. Thomas le enseñó que a veces venían y ella se rió. Sorpresa. Thomas sonrió al verla reír. Notó cómo se iluminaron sus ojos. Vio cómo sus manos, antes inseguras, ahora trabajaban con cuidado y fuerza. Una noche, sentados junto al fuego, Ira tejía una cesta. Thomas le enseñó a doblar las ramas delgadas. Su mano resbaló y la rama se soltó.
Thomas extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de ella. Así, dijo en voz baja. Su tacto era cálido y firme. Lyra bajó la mirada hacia sus manos. Sus dedos bajo los de él. Sintió un pequeño escalofrío que la recorrió. No de miedo, sino de algo más suave, algo nuevo. Siguió su ejemplo. Tejiendo la rama mientras él le mostraba. Lentamente, se sintió más segura. Thomas la soltó, pero el calor permaneció. Thomas dijo, «Estás aprendiendo rápido». Ira le dedicó una pequeña sonrisa. «Tengo un buen maestro», repitió esa noche mientras yacía en cama. Ira se tocó la mano con los dedos, donde Thomas la había abrazado. Era algo tan pequeño, pero había significado algo. Pensó en su silenciosa amabilidad, en sus manos firmes y su voz cálida. Él nunca la empujó, nunca la obligó, esperó y le dio espacio, y por eso, Ira se encontró acercándose a él poco a poco. Ya no pensaba en esta vida como un castigo. Estaba empezando a sentirse como algo más, algo que ella estaba eligiendo y eso marcó la diferencia. Los días se volvieron más cálidos, el sol se quedó más tiempo en el cielo y el jardín se llenó de color. Ira se encontró sonriendo más a menudo ahora. Era extraño para ella. Nunca había sonreído tanto en su antigua vida. Todas las mañanas se despertaba temprano, a veces antes que Thomas. Le gustaba ver salir el sol sobre las colinas. La luz lo hacía todo suave y tranquilo. Ira se sentaba afuera con una taza de té. Thomas le había enseñado a prepararlo. Disfrutó de los momentos de tranquilidad. Una mañana, mientras estaba sentada en los escalones de madera, Thomas salió de la casa. Tenía una bolsa de tela en la mano. «Hoy voy al pueblo», dijo, «¿te gustaría venir conmigo?» Ira pensó por un momento en el pueblo. Nunca había estado allí. Ni siquiera había pensado en dejar las tierras de Thomas, pero ahora sentía curiosidad. «Sí», dijo, «quiero verlo». Thomas sonrió. «Bien, no está lejos». Caminaron juntos por un sendero de tierra. El aire olía dulce y los pájaros cantaban desde los árboles. Ira miró a Thomas. Caminaba tranquilamente a su lado. A veces, sin apresurarse. Su hombro rozaba el de ella y ella no se apartaba. Le gustaba la fuerza silenciosa que él portaba. El pueblo era pequeño pero animado. La gente sonreía y saludaba amablemente a Thomas. Algunos miraban a Ira con los ojos muy abiertos, pero nadie decía nada desagradable. Thomas le presentó al panadero, al tejedor y al viejo curandero que vendía hierbas. «Esta es Lyra». Thomas dijo simplemente, «Se queda conmigo». Algunos aldeanos asintieron cortésmente. Otros le ofrecieron cosas pequeñas, fruta fresca, tela suave, un pequeño pájaro tallado. Lyra se sintió tímida, pero dijo, «Gracias». No estaba acostumbrada a que los extraños la trataran con amabilidad en el mercado. Thomas eligió semillas para plantar y un nuevo cocinero. Singpot, Lyra se encontró tocando un pequeño collar hecho de piedras lisas. El color le recordó su hogar en Bora. «Puedes tenerlo si quieres». Thomas dijo. Lyra negó con la cabeza. «No lo necesito». «No lo necesitas». Thomas estuvo de acuerdo, «pero tal vez lo quieras». Lyra lo miró. Sus ojos eran cálidos de nuevo. Ella se dio cuenta de que no lo ofrecía porque quisiera comprar su favor. Solo quería que fuera feliz. Ella asintió. «Sí. Lo quiero». Thomas pagó al vendedor y le entregó el collar. Lyra lo tocó con cuidado. Se lo puso y descansó suavemente contra su piel. Regresaron a casa. Antes del atardecer. Lyra ayudó a Thomas a plantar las nuevas semillas. Se arrodilló en la tierra sin pensar en su fina ropa. No le importaba la tierra en sus manos, ahora la hacía sentir como si estuviera haciendo algo real cuando el trabajo estaba hecho. Thomas encendió el fuego. Comieron juntos como siempre lo hacían después de la comida. Se sentaron en silencio. Lyra tocó el collar en su garganta. «Gracias por hoy», dijo en voz baja. Thomas la miró.
Me alegro de que hayas venido. Sonrió. Entonces apartó la mirada. Su corazón se sentía cálido de una manera extraña. Era una sensación que no entendía del todo, pero no le temía. Más tarde esa noche, Thomas le enseñó a tallar pequeñas formas en madera. Le dio una pieza lisa y un cuchillo pequeño. Cortes lentos. Dijo que la madera te dirá a dónde ir. Ira frunció el ceño. La madera habla. Thomas rió entre dientes. No con palabras, pero verás. Trabajaba lentamente, tallando la forma simple que Thomas talló. Junto a ella, haciendo un pequeño pájaro. Sus manos trabajaban juntas a veces. Sus dedos se rozaban, pero Thomas siempre era gentil. Después de un rato, Ira levantó la vista. Su tallado era tosco, pero parecía una estrella. Es hermoso, dijo Thomas. Ira lo miró. Ella le creyó. Él no decía cosas que no quería decir mientras la luna se elevaba. Ira se sentó junto a la ventana de su habitación. Llevaba el collar que Thomas le había dado. Lo tocó ligeramente, pensando en él. Él no era lo que ella esperaba. Había pensado que los humanos eran groseros y salvajes. Había pensado que este matrimonio era un castigo, pero ahora no lo sentía como un castigo en absoluto. Ira. Cerró los ojos, sintió paz en su corazón y algo más. Tal vez, solo tal vez, este era el lugar donde estaba destinada a estar y tal vez Thomas era la persona con la que estaba destinada a estar. La mañana siguiente era clara y brillante. Un viento suave se movía entre los árboles haciendo bailar las hojas. Ira se paró junto a la ventana y respiró el aire fresco. Se sintió tranquila, algo que nunca pensó que fuera posible en este mundo extraño. Escuchó pasos detrás de ella. Thomas entró con una pequeña canasta. El clima está bueno hoy, dijo, pensé que podríamos ir al lago. Ira se giró hacia él. El lago. Thomas asintió. No está lejos. Podemos llevar el almuerzo. Ira sonrió. Descubrió que le gustaban estas pequeñas sorpresas. Me prepararé pronto. Caminaron juntas por un sendero estrecho. Ira llevaba un vestido sencillo. Ahora, uno que ella misma había usado. No era elegante, pero es cómodo. Thomas llevaba la cesta al hombro de vez en cuando. Señalaba plantas a lo largo del camino. Esta puede curar heridas, dijo, y esta hace té. Ira escuchó atentamente. Le gustaba cómo Thomas compartía su conocimiento. Nunca la hizo sentir tonta por no saber. Al contrario, le enseñó con paciencia y amabilidad. Después de un rato, llegaron al lago. El agua era clara y aún así reflejaba el cielo como un espejo. Lara respiró hondo. El lugar estaba tranquilo, pero no se sentía sola. Thomas extendió una manta sobre la suave hierba y se sentaron juntos. Desempacó pan, queso y fruta. Ira le dio una taza y él sirvió té dulce de un frasco. Comieron en silencio. El viento hacía pequeñas ondas en el agua. Los pájaros cantaban cerca. Después de que terminaron, Thomas se recostó y miró el cielo. Ira se sentó con las rodillas cerca. Observándolo, «Te ves tranquilo». Ella dijo, «Me siento tranquilo». Thomas respondió. Ira también se recostó. El cielo era tan amplio e infinito. Pensó en su antigua vida, en los edificios de piedra y las estrictas reglas. No había un cielo como este. No hay espacios abiertos, no hay libertad. ¿Extrañas tu hogar?, preguntó Tomás con dulzura. Lyra pensó un rato. A veces dijo, pero creo que me gusta más aquí. Tomás giró la cabeza hacia ella. Sus ojos eran suaves. Me alegro de que hayan permanecido allí en silencio durante mucho tiempo. Después, Tomás se puso de pie y extendió la mano. Ven, dijo, quiero mostrarte algo. Lyra tomó su mano. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de los de ella. Fue un simple toque, pero hizo que su corazón latiera más rápido. Caminaron por la orilla del lago hasta que llegaron a un pequeño grupo de piedras.
Thomas se arrodilló y movió una de las piedras planas debajo de pequeñas conchas brillantes. Brillaban como pequeñas estrellas. Ra jadeó suavemente. Son hermosas, solo brillan cuando el sol está alto. Thomas dijo, no mucha gente sabe que están aquí. Ra se arrodilló. A su lado, recogió una de las conchas con cuidado. La sentía cálida en su mano. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó. Thomas sonrió porque quería que vieras algo especial. Lyra lo miró. Su sonrisa era tranquila pero llena de calidez. Sintió algo moverse dentro de su corazón. Como un suave luz, ella le tendió la concha, y luego, vamos a mantenernos unidos. Thomas asintió y tomó la concha. La guardó con cuidado en su bolsillo mientras caminaban de vuelta a la casa. Más tarde, Ira pensó en el día. Pensó en el lago, las conchas brillantes y la mano de Thomas en la suya. Cuando llegaron al jardín, Thomas se detuvo y la miró. «Has cambiado», dijo en voz baja. Ira inclinó la cabeza. «¿Cómo sonríes más?», dijo. «¿Te ríes? Eres más libre». Lyra bajó la mirada. Pensó en sus palabras. Se dio cuenta de que tenía razón. «Creo que es por ti», dijo en voz baja. «Me hiciste sentir segura». Thomas le tocó la mano de nuevo. «Me alegra que te sientas segura. Eso es todo lo que siempre quise». Lyra lo miró por un largo momento. Se quedaron allí en silencio. Entonces, sin pensar demasiado, Lara se acercó. Apoyó la mano en su pecho. Su corazón latía fuerte y firme bajo su palma. «Quiero quedarme», susurró. Thomas puso su mano sobre la de ella. «Entonces quédate». Y en ese momento, Ira supo que había tomado su decisión no porque se lo hubieran dicho, no por deber, sino porque quería. Los días se hicieron más largos y cálidos a medida que la primavera daba paso al verano. Las flores llenaban el jardín y los árboles estaban cargados de fruta. Ira se despertaba cada mañana tranquila y contenta. No se había imaginado esta vida, pero ahora no podía imaginar dejarla. Cada día estaba lleno de cosas sencillas, pero que consideraba importantes. Trabajaba en el jardín, horneaba pan y cuidaba de los animales. Con Thomas, su casa era pequeña, pero cálida y segura. Una mañana, Ira encontró a Thomas arreglando la cerca cerca del jardín. Se acercó a él con una cesta de bayas frescas. «Trabajas demasiado», dijo con una pequeña sonrisa. Thomas levantó la vista. «Hay que arreglar la cerca antes de que entren los animales». Lara se sentó en la cesta y cogió un martillo. «Entonces te ayudaré». Thomas le sonrió. «Gracias». Trabajaron codo con codo, clavando las estacas de madera en el suelo. Thomas le enseñó a sujetar el clavo con firmeza. Al principio, la mano de Lara temblaba, pero después de un rato se sintió segura y fuerte. Cuando terminaron, se sentaron en el césped a descansar. Ira le ofreció algunas bayas y él tomó un puñado. «Ahora eres diferente», dijo Thomas mientras comía. «Más fuerte y más feliz». Ra asintió. «Me siento diferente». Thomas la miró con ojos amables. «Fuiste valiente al venir aquí. No tenías que quedarte». «Quería quedarme», dijo Ra. «Y ahora quiero construir una vida aquí». Thomas se quedó callado un momento y luego dijo, «Podemos construirla juntos». Esa noche, Thomas la llevó a un lugar especial que ella no había visto antes. Era una pequeña colina no muy lejos de la casa. Desde la cima podían ver todo el valle. Los campos se extendían abajo, llenos de plantas verdes. A lo lejos, el río brillaba como plata a la luz del sol poniente. «Esta tierra es hermosa», Ra dijo en voz baja. «También es tuya». Ahora Thomas dijo, «Si quieres que sea». Lara lo miró. Podía ver lo serio que era. Thomas le estaba ofreciendo no solo un hogar, sino un futuro. Ella le puso la mano sobre su «lo quiero». Thomas asintió y se decidió. Se quedaron allí un buen rato viendo la puesta de sol. El cielo se tornó rosa y naranja. Ra se sintió en paz,
pero también llena de esperanza. Al día siguiente, los aldeanos vinieron de visita. Trajeron cestas de comida, flores y tela. Ra se sorprendió al ver tanta gente. ¿Qué es esto?, le preguntó a Thomas. Están aquí para celebrar. Thomas respondió, ¿celebrar?, preguntó ella confundida. Thomas sonrió amablemente. Tú y yo. Los ojos del Ra se abrieron de par en par. No se esperaba esto en Bora. Las celebraciones fueron grandiosas y formales, pero aquí todo era sencillo y alegre. Los aldeanos tendieron mantas bajo los árboles. Cantaron canciones y compartieron historias. Los niños corrieron por el jardín riendo. Las mujeres le mostraron a Lyra cómo tejer flores en su cabello. Ahora eres una de nosotros, dijo una anciana amablemente. Ra sintió la guerra en su corazón. Estas personas la habían aceptado no por deber ni por reglas, sino porque vieron quién era. Más tarde, Thomas se quedó a su lado mientras el anciano de la aldea hablaba. Hoy damos la bienvenida al Ra como una de los nuestros. El anciano dijo que había trabajado. Entre nosotros. Aprendimos nuestras costumbres y le mostramos amabilidad. Ella y Thomas compartirán esta vida. Juntos, Thomas tomó la mano de Ira. Su tacto era firme y cálido. Lyra se sintió segura. También se sintió orgullosa. Compartieron una comida sencilla con todos. Thomas le entregó una taza de té dulce y brindaron en silencio por nosotros. Thomas nos dijo, Ira estuvo de acuerdo. Esa noche, sentados junto al fuego, Ira tocó el collar que llevaba alrededor del cuello. Las piedras lisas estaban calientes al contacto con su piel. Recordó el día en que Thomas se lo dio. Parecía que fue hace mucho tiempo. Eras una extraña para mí. Una vez dijo en voz baja, ahora eres mi hogar. Thomas la miró con ojos tiernos. Fuiste un regalo que nunca esperé. Ira sonrió. Sintió lágrimas en sus ojos. Pero eran de felicidad. Me alegro de que me hayan enviado aquí, susurró. Ira extendió la mano y tomó su mano. Me alegro de que hayas elegido quedarte. Ira le apretó la mano. Suavemente, sabía que esta no era la vida que había planeado, pero era mejor que cualquier sueño que hubiera conocido. Juntos, se sentaron junto al fuego, listos para lo que el futuro les deparara. Los días transcurrían en paz en la tierra de Thomas. Ira se despertaba temprano cada mañana y sentía algo nuevo en su corazón. La felicidad no era la clase de alegría que venía de un gran evento. Era simple, provenía del calor del sol, del olor a pan fresco y de la tranquila sonrisa de Thomas cuando la vio una mañana. Thomas encontró a Ira de pie en el jardín. Ella miraba las hileras de verduras que ella misma había plantado. Están creciendo bien. Thomas dijo. Ira asintió. Pronto podremos compartirlas con el pueblo. Thomas sonrió. Estarán orgullosos de ti. Ira pensó en eso por un momento. Estoy orgulloso de mí. Thomas rió suavemente. ¿Cómo deberías estarlo? Más tarde ese día, Thomas le enseñó a Lia a montar uno de los animales mansos que vivían en su campo. Parecía un caballo, pero era un poco más pequeño y su pelaje era suave como el terciopelo. Ira nunca había montado un animal antes. Puedes confiar en ella, Thomas dijo mientras sostenía las riendas. Su nombre es Mila. Ira extendió la mano y acarició el cuello de Mila. El animal emitió un suave sonido y no. Aléjate, Sek. Sin miedo. Ra dijo que conocía a tu especie. Thomas respondió con su ayuda. Ra se subió a la espalda de Mea. Al principio no estaba segura, pero Thomas caminó a su lado guiando allá lentamente. Pronto, Ra sintió el ritmo de los pasos de los animales y se relajó. Caminaron por los campos y por el borde del bosque. Ra podía ver a lo lejos en todas direcciones. La hizo sentir libre cuando regresaron. Ra rió por primera vez en mucho tiempo. Fue un sonido claro y alegre que hizo sonreír profundamente a Thomas. Tenías razón, dijo el Ra. Puedo confiar en ella y tú puedes confiar en ti misma. Thomas dijo una noche. Thomas y el Ra se sentaron en el porche.
El cielo estaba lleno de estrellas más brillantes de lo que Lyra jamás había visto. Antes de señalar a un grupo de ellas, esa es la estrella de mi hogar. Dijo en voz baja, Aura. Thomas siguió su mirada. ¿Lo extrañas? Lyra pensó con cuidado. No de la manera que esperaba. Siempre seré de allí, pero mi corazón está aquí ahora. Thomas se giró hacia ella y aquí es donde estás. Amada. Sus palabras la reconfortaron. Como la luz del sol. Descansó la cabeza. Sobre su hombro, se sentaron en silencio a observar las estrellas. Al día siguiente llegó la hora de la reunión del pueblo. Era un día de comercio y compartición. La gente venía de otros lugares para vender, comprar, contar historias y escuchar música. Tomás y Lara llenaron cestas con frutas y pan que habían hecho juntos. También trajeron pequeñas tallas que Tomás había moldeado con madera y tela sencilla que Lyra había tejido. Al llegar al lugar de la reunión, la gente los recibió con sonrisas. Lyra ya no se sentía una extraña. Los saludó por su nombre y compartió chistes. Incluso le enseñó a un niño pequeño a trenzar flores para hacer una corona. Una mujer de otro pueblo vino a ver sus productos. Tomó una de las tallas y sonrió. «Tú hiciste esto». Tomás señaló a Lyra. «Lo hizo». La mujer miró a Lyra con los ojos muy abiertos. «Tienes habilidad». Lyra sintió que el orgullo la llenaba el pecho. «Gracias». Vino más gente para comerciar con ellos y pronto sus cestas estaban casi vacías, pero a Lyra no le importaba lo que dieran a cambio. Estaba orgullosa del trabajo que ella y Thomas habían hecho juntos. Cuando el sol empezó a ponerse, la música llenó el aire. Los aldeanos bailaron en un amplio círculo. Sus manos se unieron. Thomas miró a Lyra. «¿Baila conmigo?», preguntó. Lyra dudó solo un momento antes de tomar su mano. Se unieron al círculo. Al principio se sintió insegura, pero la mano de Thomas se mantuvo firme en la suya. Siguió sus pasos y pronto se encontró riendo mientras se movían con los demás. El baile era alegre y ligero. Lyra sintió que formaba parte de algo más grande, algo hermoso. Cuando el baile terminó, Thomas la alejó de la multitud. Se quedaron junto al tranquilo río cercano, observando el agua fluir suavemente. «Ahora perteneces aquí», dijo Thomas suavemente. Lara asintió. «Sí, lo hago». Thomas sacó un pequeño anillo de su bolsillo. Era sencillo, hecho de plata trenzada y madera. Se lo ofreció. «Es una promesa», dijo, «para una vida compartida». Las manos de él temblaron un poco cuando tomó el anillo. Se lo untó en el dedo y sonrió. «Lo prometo también», dijo en voz baja. Juntos se quedaron bajo las estrellas. Sus corazones llenos de esperanza. Las estaciones cambiaron una vez más. Los campos eran dorados. Con cosechas altas y los árboles cargados de fruta madura, el aire olía dulce. Y los días eran cálidos y brillantes. Lyra se quedó afuera de su pequeña casa observando el amanecer. La luz tocó la tierra lentamente, haciendo que todo brillara suavemente. Respiró hondo y sonrió. Este lugar era su hogar ahora, era donde ella pertenecía. Thomas se acercó por detrás, envolviéndola con un paño suave alrededor de los hombros. «Te levantaste temprano», dijo. «Quería ver el amanecer». Lyra respondió, «Es hermoso», dijo Thomas. De pie junto a ella, «Así es esta vida». Lyra respondió. Miraron y guardaron silencio por un rato. Luego, Thomas señaló los campos. «Deberíamos revisar los cultivos pronto. Ya casi es hora de cosechar». Lyra asintió. «Ayudaré». El día estuvo ajetreado, pero a Lyra le gustaba el trabajo. Recogió frutas de los árboles y recogió verduras del huerto. Thomas cargó la carreta con canastas llenas de comida. Se rieron mientras trabajaban, bromeando suavemente. Al mediodía se sentaron bajo un árbol para descansar. Thomas le dio a Lyra un trozo de pan dulce. Ella le dio un mordisco y suspiró de felicidad. «¡Qué buena vida!», dijo. Thomas sonrió.
Sí, lo es. Ira se recostó contra el tronco del árbol y miró al cielo. Las nubes se movían lentamente, suaves y blancas. Nunca pensé que sería feliz aquí, dijo en voz baja. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú. Thomas respondió. Se sentaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz. Lara pensó en su antigua vida en Bora. Recordó los grandes edificios, las estrictas reglas y la gente fría y distante. Ahora parecía un mundo diferente. Tenía miedo antes, dijo Ira. Lo sé. Thomas respondió. Pero eres fuerte. Creaste una nueva vida aquí. Me ayudaste, dijo. Thomas negó con la cabeza. Te ayudaste a ti misma. Solo estuve a tu lado esa noche. Se unieron a los aldeanos para un pequeño banquete. Todos trajeron comida para compartir. Había música, baile y risas. Ira se sentó con las otras mujeres tejiendo una cesta de tela suave. Una de las jóvenes la lavó con cuidado. ¿Puedes enseñarme cómo?, preguntó la niña. Por supuesto, dijo Ira con una sonrisa. Ella la guió. Las manos de la niña le enseñaron lentamente el patrón simple. La madre de la niña le sonrió a Ira. Eres amable, dijo. A los niños les gustas. Ira sintió calor en su corazón. A mí también me gustan. Más tarde, Thomas la encontró sentada junto al fuego con los aldeanos. Le dio una taza de té caliente y se sentó a su lado. ¿Eres feliz? Thomas dijo, sí. Lyra respondió, sí. A medida que pasaban los días, Lyra y Thomas trabajaron duro para prepararse para la temporada de frío. Almacenaron comida en frascos, remendaron ropa abrigada y se aseguraron de que los animales tuvieran refugios resistentes. Ira se sintió útil y orgullosa. Cada pequeña tarea importaba. Un día, mientras trabajaban juntos en el jardín, Thomas se detuvo y la miró con seriedad. Hay algo en lo que he estado pensando, dijo. ¿Qué es? Lara preguntó, quiero construir otra casa. Thomas dijo, para nosotros, Viger, más cálido, más cerca del río. Ira parpadeó sorprendida. Una casa nueva, dijo, sí. Thomas dijo, hemos trabajado duro, podemos hacer algo nuevo juntos. Ira lo pensó y luego sonrió. Me gustaría eso. Así que comenzaron a planear. Dibujaron dibujos sencillos y hablaron sobre dónde estaban las ventanas. Debería ser y cuán grande debería sentirse la cocina. Era emocionante pensar en el futuro. Construir algo nuevo con sus propias manos. Pasaron los meses. La nueva casa tomó forma lentamente. Thomas cortó la madera e Ira la pulió. Los aldeanos vinieron a ayudar trayendo herramientas y compartiendo consejos. Fue un trabajo duro, pero lo disfrutaron. Una fría mañana, Lara estaba en la puerta de su casa casi terminada. El techo era fuerte y las paredes lisas. Las ventanas, bajo la suave luz de la mañana, eran hermosas. Thomas se acercó y se paró a su lado. ¿Qué crees?, preguntó. Ira sonrió. Es perfecto. Se mudaron antes de la primera nevada de esa noche. Se sentaron junto al fuego en su nuevo hogar. Ira puso su mano sobre la de Thomas y la apretó. Suavemente hicimos esto juntos. Ella dijo que sí. Thomas estuvo de acuerdo. Juntos, afuera la nieve. Comenzó a caer suavemente, cubriendo el mundo de blanco. Dentro, el fuego ardía cálido y brillante. Habían encontrado la paz, habían encontrado el amor y habían encontrado una nueva vida. Ira apoyó la cabeza en el hombro de Thomas. Estoy en casa. Thomas sonrió y me alegro. Se sentaron en silencio, tomados de la mano, listos para lo que el futuro pudiera traer.